In 1991, I photographed the paintings of Ajanta. En 1991 fotografié las pinturas de Ajanta, esas pinturas del siglo V que se esconden en la oscuridad de las cuevas de la región occidental de India. Estas son las pinturas más veneradas y bellas de toda la tradición budista. En todos los países de Asia se habla con veneración de este lugar. The paintings of Ajanta changed my life. The gentle beings of the art. Las pinturas de Ajanta cambiaron mi vida. La bondad de esos seres del arte impregnó mi conciencia. Cada vez que miraba las pinturas, me sentía transportado. Había una amabilidad, una humildad y una compasión infinitas en estas pinturas. Se reflejaba en cada gesto, en cada mirada. Era un auténtico mundo de compasión lo que me transformó por completo. Comenzó un viaje hacia el descubrimiento de la filosofía, la visión de vida que subyace en estas fabulosas pinturas. Destacados expertos en arte budista dijeron que mis fotografías mostraban por primera vez las pinturas de Ajanta en sus colores más auténticos y luminosos. Universidades, museos e instituciones culturales de todo el mundo me invitaron a dar conferencias sobre estas pinturas. En todas partes, la gente respondió efusivamente ante la sensibilidad y compasión contenida en el arte de Ajanta. De hecho, estas son las mismas cualidades que la gente asocia al budismo. Sin embargo, muchos preguntaron sobre las prácticas actuales en el budismo, especialmente en la región del Himalaya. Estas parecían distar bastante de la primitiva religión compasiva. ¿Era realmente budismo? ¿Cómo sucedieron estos cambios? Acompáñenme en este viaje a través de la historia del budismo. Veamos cómo se produjeron estas transformaciones en la práctica budista. Gautama Siddhartha fue uno de los maestros más sabios de la humanidad. Nació en el 563 a.C., hijo de Suddhodana, gobernante del clan Sakya. Suddhodana, que gobernó desde Kapilavastu, el actual estado de Uttar Pradesh en India. A los 35 años, Gautama alcanzó el Bodhi, el conocimiento de la verdad eterna. Gautama Siddhartha taught a profound ethical message to the many followers who Gautama Siddhartha enseñó un profundo mensaje ético a los muchos seguidores que pronto se reunieron en torno a él. Habló del dolor en nuestras vidas y señaló que se debía a nuestros propios deseos. El camino para alejar el dolor era abandonar los deseos. La mayoría de los budistas pertenecen a la primitiva forma austera del budismo Theravada. Creen que a través de la autodisciplina pueden liberarse de las ataduras terrenales para continuar en el camino hacia la salvación. También está el budismo Mahayana. Ellos creen en los bodhisattvas. Los bodhisattvas son seres en su camino hacia la iluminación, que han pospuesto su propia salvación para ayudar a otros en el camino. Además de la autodisciplina y el desarrollo personal para abandonar las confusiones y deseos. También podemos rezarles para que nos ayuden. Luego están los budistas Vajrayana, en las regiones del Himalaya de India, en el Tíbet, en el sur de China, en Mongolia y en Japón. Parece ser que siguen unas prácticas coloristas y mágicas. Parecen muy alejados de los conceptos del budismo tal como los conocemos. La danza Cham de los lamas significa la victoria del conocimiento sobre la ignorancia. Para el pensamiento budista, el mayor mal es el ego.
Ese sentido del yo es la mayor ilusión que debemos abandonar para alcanzar el verdadero conocimiento. Las máscaras ocultan la naturaleza cotidiana de los hombres y presentan, por el contrario, cualidades de las divinidades dentro de ellos. Hay máscaras pacíficas y otras con expresiones coléricas. Para entender las prácticas de los lamas y entender la historia posterior del budismo, tenemos que recurrir a Nalanda y otras universidades de la región oriental de India. En el primer milenio se establecieron grandes monasterios budistas en las planicies del este de India y Cachemira. Eran centros intelectuales en donde se estudiaba en profundidad la ciencia de la mente. Los intelectuales más brillantes analizaban el camino, los pasos hacia la budeidad o el verdadero conocimiento. Buscaban crear un camino lógico que nos guiara paso a paso hacia ese conocimiento, un camino que valiese para todos. Estas vastas universidades tenían cientos de maestros y estudiantes de todas partes de India y muchos países de Asia que habían abrazado la filosofía budista. La mejor de todas ellas estaba aquí, en Nalanda. Había un espíritu brillante de pensamiento intelectual, un ambiente de discusión y debate. This institution, Takshashila and Nalanda. Estas instituciones, Takshashila, Nalanda y más tarde Brikamshila, no eran como monasterios, sino que se convirtieron realmente en centros académicos. But these really become academic center. Una de las universidades más importantes del mundo no se desarrolló en el occidente medieval, sino aquí mismo, en India. Me refiero al consorcio de universidades de Nalanda, Vikramshila, Somapura o Tanpuri. Todas estas universidades fueron fundamentales para cultivar gente capaz de comprender y articular lo que significa tener un conocimiento universal. Un conocimiento aplicable a través de las culturas y los tiempos. De lo que realmente hablamos al hablar de revolución es de un cambio de perspectiva, de un cambio total en la manera en que percibimos y experimentamos el mundo. Esta información puede parecer oscura o esotérica, pero de hecho lo más interesante es que es muy clara respecto a la conciencia en sí. Se trata de cada uno de nosotros, y al final es algo bastante simple. Se trata de la transformación de nuestros impulsos negativos en sus equivalentes positivos. Y esta es la doctrina central del Yoga Tantra y el Anuttara Yoga Tantra, tal y como se desarrollaron en las grandes universidades de India en la época medieval. Las deidades veneradas en el Tíbet fueron concebidas en los monasterios de la India oriental. Las primeras imágenes conocidas de Tara se encontraron en las cuevas budistas de Maharashtra en los siglos V y VI. El primer mandala budista en arte puede verse en las cuevas Kanheri de mediados del siglo V. El primer Avalokitesvara de 11 cabezas también puede verse en la cueva de Kanheri del siglo V y VI. La palabra religión es un término muy vago. No sé si el budismo debería considerarse como religión o no. Estrictamente hablando, el concepto de religión tiene sus propias connotaciones. Buddhism is different from all other religious traditions
El budismo es diferente de todas las demás tradiciones religiosas. En él no hay lugar para la fe sin análisis o para la aceptación de algo sin la comprensión o las conclusiones lógicas de cada uno. Understanding or one's own logical conclusions. Now you see the differences. Ahora se ven las diferencias. En el budismo, como en el jainismo, no existe el concepto de un creador. Creator. So one's own salvation must. Así que la propia salvación debe lograrse a través del propio esfuerzo. El mayor obstáculo para la salvación es la ignorancia. Hay muchos niveles diferentes de ignorancia. Y lógicamente, el antídoto contra la ignorancia es el conocimiento, no la oración. So logically, the antidote of ignorance is knowledge, not prayer. And then also, you see, the basic Buddhist approach is from this level, without sort of waiting blessing. Y luego, el enfoque básico del budismo se da desde este nivel, sin esperar bendiciones, sino por medio del propio esfuerzo, paso a paso. Se convierte en budeidad. Así que para una práctica eficaz, tenemos que conocer la mente, las emociones. Por eso, esos textos budistas, también algunos de tradición hindú, contienen la práctica de samatha y vipassana, y de ahí, como es natural, surge automáticamente la explicación de la mente. Explanation about mind automatically come. So therefore, that part I consider science. So today, Por eso considero esa parte ciencia. Hoy en día, desde hace como una década, muchos médicos científicos occidentales y también los científicos que se ocupan del cerebro están mostrando un verdadero interés por obtener información, explicaciones de Oriente, del pensamiento antiguo indio sobre las emociones, la mente. Y han encontrado información muy útil para conocer la realidad sobre el mundo de las emociones, el mundo de la mente. Por eso lo considero una ciencia. to know the reality about the world of emotion, world of mind. So that I consider as a science. Then concept of impermanence, or concept of interdependency. Luego, el concepto de impermanencia, el concepto de interdependencia. Esto simplemente está fuera de la investigación o el análisis de la realidad. Después, desarrollaron este nuevo concepto acerca de la realidad. Now, in physics, also now they realize the atomic level. Every moment is changing, moving like that. Ahora en física, se han dado cuenta de que a nivel atómico, cada momento cambia, se mueve. Una vez mi amigo Raya Ramana, físico nuclear, me dijo que había encontrado el concepto de la física cuántica en algunos de los textos de Nagarjuna. Como indio, me siento muy orgulloso. La física cuántica es bastante nueva en el mundo. Sin embargo, el pensamiento antiguo indio ya tenía este concepto hace 2000 años. In the world, quite new. But in ancient Indian thought, 2000 years ago, already have these concepts. So therefore, these things, not as a religious subject. Por tanto, esto no es un asunto religioso, sino académico. Así que estos textos magistrales de Nalanda son realmente útiles para el campo académico. Something which is so unique of Nalanda University in terms of its knowledge and wisdom is algo único en la Universidad de Nalanda en cuanto a conocimiento y sabiduría es su lógica extraordinaria, su metafísica extraordinaria y su extraordinario estudio de la epistemología. Todo ello utilizado para crear un profundo afecto en el ser humano. Incredible depth of the warmth in the human being. स्टडीज़ का जो फिलोसफी का केंद्र बना है वो सबसे बड़ा केंद्र शायद
Nalanda fue quizá el mayor centro de aprendizaje y filosofía. Los grandes maestros creían mucho en el debate. No esperaban contar simplemente algo y que se les creyeran. Los grandes intelectuales dedicaban años a estudiar y reflexionar en profundidad cada punto. Creo que cada aspecto fue analizado muchos años para hacer avanzar la tradición y crear un sistema filosófico. कुछ नतीजे पर पहुंच के इन्होंने इस फिलॉसफी को इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है. India ha tenido una infinidad de eruditos, Nalanda y especialmente la Universidad de Vikramshila. Tuvieron muchísimos eruditos. Es difícil señalar quiénes eran. Nagarjuna ocupa un lugar muy significativo en la filosofía budista. En mi opinión, él postuló la filosofía madhyamika, que es la filosofía mostrada en el Sutra Pragyaparomita. Madhyamika está considerada como la escuela superior del budismo. Por tanto, para la comprensión de la realidad del mundo externo e interno, es muy importante lo que la filosofía madhyamika nos dice, que el mundo entero es interdependiente y no tiene ninguna existencia inherente, ninguna existencia esencial, sino que está originado de forma interdependiente. Then in the case of Arya Nagarjuna, so without such established monastic universities, En el caso de Arya Nagarjuna, sin el establecimiento de estas enormes universidades monásticas, ¿cómo es posible que una sola persona pueda abarcar conceptos tan coherentes y precisos y ser capaz de articularlos de forma tan bella? ¿Cómo es posible? Y sin embargo, no solo fue Arya Nagarjuna, sino también su estudiante, Arya Deva, por ejemplo, con su escritura, sus 400 versos. Uno mira eso, hay tanta riqueza. Entonces, a partir de ahí, deduje que en la época de Arya Nagarjuna y Arya Deva, debían haber existido ya esas grandes universidades monásticas con una abundante tradición de rigor intelectual, profundidad y sofisticación. Por eso creo que la Universidad de Nalanda, que según la historia era de la época de Arya Nagarjuna, sería anterior a la época de Arya Nagarjuna. Por ejemplo, hoy en día, los estudiantes de doctorado, cuando presentan sus tesis, deben seguir una metodología sofisticada en cuanto al formato, con notas a pie de página y las fuentes principales y secundarias. Existe, por tanto, una metodología concreta para presentar la tesis, una manera de escribirla. Si por casualidad encuentras una de esas tesis de hace 2000 años, puedes decir fácilmente que son una copia exacta, o que lo que hacemos hoy en las universidades modernas es una copia exacta de lo que ya existía hace 2000 años. Then from there you can easily say that, oh, so look, this is just exactly a copy. Por tanto, podemos deducir perfectamente que estas sofisticadas universidades que tenemos actualmente ya existían allí hace 2000 años. Easily infer that such a sophisticated universities what we have now was actually there 2000 years ago. Su respetada santidad el Dalai Lama dice que India es el gurú del Tíbet. Ha llevado mucho al Tíbet, incluyendo su religión, sus tradiciones, lenguaje, cultura, medicina y asistencia sanitaria. Todo esto y mucho más fue llevado al Tíbet a través de la bondad de maestros indios. La gran altitud de la meseta del Tíbet, al norte de India, recibió el budismo en el siglo VII. El rey Songtsen Gampo tuvo dos esposas que siguieron el camino del Buda. Una reina era de Nepal y la otra de China.
Esto hizo que se interesara en profundidad por el budismo. The most overwhelmingly impressive and inspirational thing. Para mí, lo más impresionante sobre la tradición tibetana del budismo recibido de India es la manera en que esos grandes maestros del pasado atravesaron distancias increíbles, no solo para ir y llevar esas enseñanzas al Tíbet, sino que los maestros indios que viajaron pasaron por increíbles adversidades. Estaban dispuestos a jugárselo todo, o incluso a sacrificar sus vidas en beneficio de esta visión superior, de preservar esas tradiciones para el futuro, para toda la humanidad. Quizá especialmente para el pueblo tibetano, pues llevaron el budismo al Tíbet, pero a mayor escala para toda la humanidad. Conservar el conocimiento, la sabiduría, las prácticas de meditación, el vajrayana, las prácticas tántricas, todas esas cosas que suponen el gran tesoro del entendimiento y la capacidad de los seres humanos para alcanzar la iluminación. Understanding and capacity for human beings to enlighten themselves. Nuestra historia dice, Dunkar aporta referencias, que el budismo en el Tíbet se desarrolló en dos fases. Una es la fase temprana y otra la fase posterior. La primera fase comprende desde el siglo VII hasta el final del siglo IX. En el 842 después de Cristo, más o menos. En este periodo, se invitaron a unos 51 eruditos y panditas de India. En las segundas fases de desarrollo se dice que 121 eruditos indios visitaron el Tíbet y contribuyeron, revisaron el texto traducido anteriormente. And then beside that, from time to time, it is believed they were almost, I think. Además, se cree que en ocasiones hubo más de 600 tibetanos que visitaron India, en un lapso de tiempo de unos 1000 años, para aprender budismo y llevar consigo lo que habían aprendido en India. Bring back whatever they have learned in India. El Tíbet no tuvo escritura hasta el siglo VII. La aceptación del budismo implicaba la comprensión de conceptos filosóficos sutiles y comentarios profundos. Esta transferencia de conocimiento no habría sido posible sin su traducción y su escritura. Tenía que articularse un lenguaje muy sofisticado y una escritura capaz de conservar este conocimiento. Oh yes, Tibetan language or script is very much. Sí, la escritura o el lenguaje tibetano es una copia, es muy similar, porque está basado en la antigua escritura india. Once Buddhism reached Tibet and started translation, then the vocabulary. Cuando el budismo llegó al Tíbet y comenzó la traducción, no había un vocabulario disponible en una lengua tibetana para traducir la tradición budista. Así que se crearon nuevas palabras. De manera que al final el vocabulario y la terminología sánscritas son iguales que la terminología tibetana. Tomi Sambuta creó el lenguaje al mismo nivel que el sánscrito porque tenía que traducir esos textos sánscritos al tibetano. El lenguaje sánscrito es un lenguaje altamente elaborado, muy sistemático. Mantenerse a la par con ese lenguaje no era fácil. Crear este lenguaje no era fácil. En sánscrito se han registrado todos los aprendizajes humanos, ya sea medicina, filosofía, arte o poesía, cada aprendizaje humano. Las terminologías debían traducirse a ese lenguaje recién creado. Esto era importante. Tomi intentó crear la gramática tibetana como la gramática de Panini. Así que puso sufijos y prefijos. Hay aspectos básicos en sánscrito en los que al juntar sufijos y upsarga, el significado cambia. Así que crearon también los mismos tipos de sufijos y prefijos en la lengua tibetana.
Por tanto, esta lengua se ha hecho lo bastante potente como para traducir obras sánscritas al tibetano, conservando exactamente el mismo significado y propósito. Las traducciones se han hecho palabra a palabra y frase a frase. Por eso la precisión que se mantiene en tibetano no tiene precedentes. En el siglo VIII, Acharya Shankarakshita de la Universidad de Nalanda fue invitado al Tíbet para enseñar budismo. Trajo consigo un gran sistema de enseñanza monástica, basado en un estudio profundo de los principios de la lógica. Enseñó a los tibetanos a centrarse en conceptos fundamentales como ¿en qué se basa nuestro conocimiento? ¿Qué es el conocimiento en sí? The Acharya Shankarachit, the first person who established Buddhism in Tibet. Acharya Shankarakshita fue el primero en establecer el budismo en el Tíbet. Incitó al pueblo tibetano a que aprendieran budismo no por fe, sino por razonamiento, por lógica y análisis de las cosas por uno mismo. Como dijo Buda, acerca de no creer en lo que Buda ha dicho, sino comprender por uno mismo a través del análisis y la mente racional. There were some practitioners, but there were no tradition of monkhood in Tibet. Hubo algunos practicantes, pero no existía una tradición de monjes en la comunidad tibetana. Por eso, Shankarakshita ha sido la mayor contribución al establecer la comunidad monástica en el Tíbet. So what he did was that while the richness, the main content of this, así que lo que hizo fue eso, como la mayor riqueza. El contenido principal de todo este legado es filosofía. Empezó a impartirla a través de la lógica. De esta manera introdujo la lógica en el Tíbet. So with the study of logic, then you can't really escape. You can't really have room for diluting the concept. So the logic is like a very precise. Con este estudio de la lógica no puedes escapar. No tienes realmente un espacio para diluir el concepto. La lógica es un recipiente muy preciso. Con este recipiente puedes ver lo que hay realmente. La medida es muy precisa. La filosofía era como un contenido en este recipiente de lógica. Así se conservó tan original en el Tíbet. Esto ocurrió en el siglo VIII. Ahora estamos en el siglo XXI, hace ya unos 13 siglos. Sin embargo, uno va a las grandes universidades monásticas tibetanas del sur de la India y aún encuentra el enorme rigor en torno a la lógica. La cantidad de rigor y sutileza, los sutiles matices implicados en el estudio de la filosofía. This tradition, which started like 1,000 years ago, it can go so well, it can go so fittingly with the contemporary. Esta tradición, que empezó hace 1000 años, se adapta también a las normas académicas actuales, que podría decirse que si no es mejor, con toda seguridad no es menos. Se trata de una tradición tan asombrosa que creo que los indios deberían sentirse realmente orgullosos. Este es el legado, este es el tesoro de India. So I think Tibetan quite fond, use Nalanda name. Now, for example, the last, I think, about 600 years. Por eso, creo que a los tibetanos les gusta bastante usar el nombre de Nalanda. Ahora, por ejemplo, creo que desde hace unos 600 años o menos, el monasterio de Debu tiene el mayor número de monjes estudiantes, creo que de todo el Tíbet. Por eso normalmente hablamos de Nalanda tibetana. Nos gusta usarlo, describirlo así. Otro aspecto importante es que todos los textos, como Kagyu, Nyingma, Sakya, Gelug, todas estas tradiciones fundamentales, eran estudiadas por los seguidores de estas tradiciones, usando los textos escritos por maestros de Nalanda, como Nagarjuna, Buddha Palita, Arya Deva, Baba Viveka y Chandrakirti, Dinaga y Arya Asanga, Vasavabandhu, Dharmakirti y Chandrakirti, Naropa, todos ellos anteriores eruditos de Nalanda. Buddha Palita, Arya Deva, Baba Viveka, Chandrakirti, Dinag, and Arya Asanga, Vasubandhu,
Digna Dharmakirti and the Chandrakirti, and then like Naropa. All these formerly Nalanda scholars. So all Tibetan tradition, you see, come from each different tradition. Así que en todas las tradiciones tibetanas, los maestros originales eran de Nalanda. Suelo describir la tradición budista tibetana como puro linaje de la tradición Nalanda. Lineage of Nalanda tradition. So I also, you see, start from age. Yo también empecé, con 6, 7 años, a memorizar estos textos de Nalanda. Pero entonces no sabía quién era el autor de estos textos, ni de qué institución provenían. No tenía ni idea. Of these texts and come from which university institution. I have no idea. Atisha fue otro gran maestro convencido de ir al Tíbet en el siglo XI. Había estudiado en Nalanda y era profesor en la Universidad de Vikramshila, también en Bihar. Contribuyó a hacer comprensible la filosofía a los tibetanos comunes. Once Atisha was in Tibet, he was so impressed by the devotion of the Tibetan people. Cuando Atisha estaba en el Tíbet, se quedó impresionado por la devoción del pueblo tibetano y la necesidad de un gran estudioso como él en el Tíbet. Así que decidió quedarse en el Tíbet en vez de volver a India. Los tibetanos estaban muy agradecidos por ello. Quizás su genialidad fue saber tomar toda esa información esotérica y condensarla en una forma que fuera entendible por todo el mundo. Otro aspecto muy interesante del conocimiento universal es que puede condensarse y transportarse. Atisha fue fundamental para la condensación de este conocimiento, para que pudiera salir del contexto universitario y ser transportado a otra cultura y quizá luego echar raíces. Esta es una de las cosas que sucedieron en el Tíbet en el siglo XI. He was amazingly learned, and his signature kind of text, the light. Era increíblemente culto, y su obra, La lámpara para el camino a la iluminación, sentaría las bases para la escuela posterior de Gelugpas, bajo Tsongkhapa, y para el camino gradual hacia la iluminación, el Lamrim, que se convirtió en el sello de esa escuela, y este camino adquirió una enorme importancia en el Tíbet. Sin embargo, Atisha fue uno de los maestros de India, y cuando pensamos en esos linajes de maestros que vinieron, podemos decir que debían representar un pequeño porcentaje de los muchos que había en India en esa época. Y sin embargo, los trabajos de esos maestros en tibetano han sido conservados mejor que el budismo indio en India. En este sentido, los tibetanos han desempeñado un papel de enorme importancia para el planeta, si consideramos estas valiosas enseñanzas. Have been preserved there in a way in which Indian Buddhism wasn't preserved in India. And so in that sense, the Tibetans have played a hugely important role for the planet, if you consider these teachings of great value. So the gist of the idea is that we all seek happiness. We all like to. Lo esencial de esta idea es que todos buscamos la felicidad. Queremos evitar el sufrimiento. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Buda dijo que todos esos sufrimientos que padecemos tienen su raíz en el ego. La raíz es la ignorancia, que distorsiona la percepción de la realidad. Y este es el desencadenante de toda la filosofía y la lógica del budismo. This is the trigger point from which the whole philosophy, the logic and everything of Buddhism came out. As Buddha pointed out, then Nagarjuna elaborated. Como señaló Buda y desarrolló Nagarjuna, esta ignorancia es como estar en un sueño. Así que todos estos grandes maestros de las diferentes tradiciones del budismo han estado intentando explicar qué es un ensueño.
it was such a wonderful tradition, you know. And debating with someone else, it is not considered as an offense, you know. This is more like a kind of tradition. Era una tradición maravillosa. Debatir con alguien no se considera una ofensa, sino una tradición. Y creo que esta es la verdadera fuerza del conocimiento. De hecho, esta es la gran avenida en la que se produce el desarrollo del conocimiento. Sabemos de algunos grandes maestros de la Universidad de Nalanda gracias a las escrituras de los tibetanos. ¿Qué lugar debió ser Nalanda? ¿Y qué gran sociedad de la que nació? Una sociedad que dio tanta importancia al pensamiento racional y a la investigación lógica del conocimiento. Una verdadera sociedad intelectual. Nalanda may have produced thousands of great scholars throughout the time. Es posible que Nalanda produjera miles de grandes eruditos a lo largo del tiempo. Su Santidad, el Dalai Lama, ha elaborado una lista con los 17 eruditos del monasterio de Nalanda más destacados de su época y ha compuesto una oración de esos 17 académicos. Composed a prayer to all those 17 outstanding scholars. Firstly, I wrote a poem praising each of the master. I made clear. Primero escribí un poema alabando a cada maestro. Esclarecí el campo de especialización de cada erudito. Después, realicé un conjunto de pinturas tanka de estos maestros. Las universidades de la meseta de Bihar en la India medieval tuvieron que ser lugares increíbles. Cuando pensamos en los miles de monjes y eruditos preocupados por asuntos tan importantes, cada día, año tras año, comprendemos que algo increíblemente especial sucedía allí. No se trataba de un pasatiempo. Allí se desarrollaban los aspectos más importantes de la experiencia humana, y todo ello para el bien de la humanidad. Imagine algo así. Aquí en el mundo moderno estamos acostumbrados a pensar todo en términos de comercialización y producción de dinero. En cambio, allí se hacía para la evolución y crecimiento de la conciencia, para el crecimiento de la compasión. I think since Buddhism flourished in Tibet, whole Tibetan way of life changed. Creo que desde que el budismo floreció en Tíbet, toda la forma de vida tibetana cambió. Buda era de India. Por eso, los tibetanos miramos a India como Arya Bhumi, una tierra muy sagrada. Los tibetanos valoran mucho a los tibetanos que fueron a India a estudiar, que hablaban sánscrito o pali, y tenían un estatus un poco más alto. India es una tierra sagrada. Todo lo que viene de India es muy sagrado. Anything from India is something very sacred, very holy. The monasteries re-established in South India. Los monasterios restablecidos en el sur de India son de las instituciones más grandes del Tíbet. Y continúan con el estudio tradicional de Tripitaka a través de comentarios. Concretamente, su santidad destacó a 17 eruditos de Nalanda que habían escrito los comentarios más importantes sobre las enseñanzas de Buda, que se estudian en los monasterios del sur de India. Most important commentaries on the Buddha's teaching, and which are studied in South Indian monasteries. It's very important to have contemplation, discussion, and the debates. If we do debate with a kind of an intention. Es muy importante contemplar, mantener discusiones y debates. Si debatimos con la intención de ganar o de desafiar a alguien, esto no ayuda realmente a crear un debate productivo. Los eruditos del budismo tibetano han aprendido este enfoque de los eruditos de Nalanda. Tibetan Buddhist scholars has learned this
approach of the Nalanda scholars. And then, upon that, a great contribution the Tibetans had added up is Otra gran aportación de los tibetanos es la manera en que se debate hoy en día. Hoy vemos que los monjes aplauden cuando debaten. Hay maneras muy establecidas para preguntar algo y para responder a esas preguntas. Buddha himself, you see, they advise us, "Oh, my follower, bhikshus and scholars, should not accept my teaching." Buda nos advirtió, a los seguidores, bhikshus y eruditos, que no aceptásemos su enseñanza por fe y devoción, sino a través de la investigación y la experimentación. Creo que este enfoque se ajusta muy bien a los tiempos modernos, y a la gente de mente científica le encanta este enfoque. Creo que en estos tiempos la gente no acepta fácilmente cosas, sino es a través de la investigación y la experimentación. Así que estas personas ven en el budismo un enfoque más realista, más práctico. Such people find the Buddhist way of approach is more realistic, more practical. When we talk about religion from the Western approach, cuando hablamos de religión desde la perspectiva de Occidente, la connotación es diferente. Pero cuando hablamos de religión desde la perspectiva india, significa otra cosa. That means something different. In the Indic civilizations, I think one could go. En la civilización india creo que uno puede profundizar mucho más. Se puede cuestionar el por qué estamos aquí. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza del yo? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Estas cosas son temas de excelentes diálogos. Están mucho más cerca de los diálogos platónicos. Los diálogos de Sócrates, Platón, tienen el mismo patrón que los diálogos indios. Yoga, remember, is the most fundamental and profound study into the human mind ever. El yoga es el estudio más profundo y fundamental que se ha realizado nunca sobre la mente humana. Y el moderno psicoanálisis está empezando a aproximarse. No hablo solo de los ejercicios, que es como se conoce al yoga en general, sino del yoga más profundo, el yoga interno, el estudio de la conciencia. Creo que es algo que Occidente puede aprender de India. His Holiness the Dalai Lama, His Holiness puts it so beautifully. If you understand... Su Santidad el Dalai Lama lo dijo de una manera muy bella. Si comprendes esta sabiduría de la interdependencia, como se enseñaba en la Universidad de Nalanda, entonces puede que no seas budista, puede que seas hindú, puedes ser cristiano, pero serás un cristiano maravilloso. Y puedes ser ecologista, pero serás un ecologista maravilloso. Este conocimiento es conocimiento puro. No tiene nada que ver con el dogma, ni con la religión como tal. Por eso, al legado de India lo llamo el legado del mundo. Así que no debe desaparecer, debe permanecer por mucho tiempo. Esta búsqueda de la verdad no se restringía a las universidades de la antigua India medieval. Se compartía con la gente común, incluso hasta hace poco. Uno podría tener sofisticadas conversaciones intelectuales sobre Maya o Mithya, la ilusión de la naturaleza del mundo material que nos rodea, incluso con los indios más corrientes. India is an extraordinary country. Mother India. India es un país extraordinario, realmente la madre India. Es uno de los países más religiosos, más espirituales de la tierra, porque los indios tienen una comprensión muy profunda de la vida espiritual. Acércate a un indio, tendrás una conversación espiritual. Es absolutamente extraordinario. No importa quién, ya sea un taxista o un ministro. Es una situación absolutamente universal. El beneficio de la cultura budista es que fomenta la tolerancia, el aprendizaje, la espiritualidad en colaboración con el progreso técnico. En vez de espiritualidad enfrentada al progreso técnico conforme se moderniza el mundo, lo cual es un gran problema, intenta acercar esas dos fuerzas. In the history of human civilization, India has been
En la historia de la civilización humana, India ha sido una de las grandes creadoras de cultura y religión. La cultura india ha hecho por Oriente lo que la cultura griega y romana juntas hicieron por Occidente. De esta manera, desde Afganistán a Indonesia, Japón, China y Corea, en todos los países del sur y el sureste asiático, encontramos el impacto de la cultura india. En su lenguaje, costumbres, arte, música, ha sido una saga extraordinaria. On their customs, on their art, on their music. It has been an extraordinary saga. Uno de los grandes milagros en la historia del hombre es la expansión de ideas a través de formidables fronteras naturales, de enormes montañas y mares. Las ideas no saben de fronteras políticas y nacionales. La rápida aceptación de ideas por parte de pueblos de tierras alejadas pone de manifiesto la semejanza de la vida y condición humana en todos lados. Quizá el mejor ejemplo de este viaje de ideas es la vasta expansión de los conceptos indios del budismo y el hinduismo en la antigüedad. Estas ideas tuvieron una cálida acogida allá donde fueran, desde Sri Lanka, en el sur, hasta Mongolia, en el norte, desde el río Volga, en el oeste, hasta Japón, en el este. Esta expansión no se hizo por medio de conquistas militares, sino a través de comerciantes indios. La gente que los oyó hablando de asuntos filosóficos quiso saber más. Aquí tenemos una visión filosófica que parece aportar paz y felicidad a la vida. Por eso, los maestros indios eran apreciados y buscados. So therefore, I always describe, or when I met Indian, I always say, you are traditionally our... Por eso, cuando me encuentro con un indio siempre le digo, tú eres tradicionalmente nuestro gurú, maestro. Nosotros somos chela, discípulos. Tú, indio, nuestro gurú. Entonces también menciono que nosotros tibetanos no solo somos chela del gurú indio, sino que somos unos chela bastante fieles. Esto significa que en la tierra del propio gurú, el budismo sufrió muchos altibajos durante este periodo, y nosotros, vuestros chelas, mantuvimos intacto el conocimiento. Por eso somos unos chela muy fieles. Así que nuestra relación es algo único, gurú y chela. So our relation is something very unique, guru and chela.